La vecina del tercer piso. Hay olores que nunca se olvidan. El de su puerta era jabón de lavanda y algo más. Algo viejo. Como papel guardado durante demasiado tiempo. Yo lo sabía porque durante 41 años, cada vez que pasaba frente a su departamento, ese olor salía por debajo de la puerta. Discreto. Constante. Como ella. La señora Adela vivía en el tercer piso desde antes de que yo llegara a este edificio. Eso me lo dijo el portero cuando me mudé, hace ya más de 4 décadas. La del 3B lleva aquí toda la vida, me dijo. No molesta a nadie. Y era verdad. No molestaba a nadie porque casi no existía. La veía en el pasillo, a veces, siempre bien vestida, aunque fuera para bajar a buscar el correo. Cabello blanco, recogido. Una cartera pequeña de cuero oscuro que debía tener tantos años como yo. Me saludaba con un movimiento de cabeza. Nada más. Nunca su nombre primero. Nunca una pregunta sobre mi vida. Yo tampoco pregunté. Así somos a cierta edad. Aprendemos a no abrir puertas que nadie nos ha invitado a abrir. Pero esa mañana de martes, la puerta de Adela estaba entreabierta. No mucho. Solo un hilo de oscuridad entre la madera y el marco. Suficiente para que el olor saliera con más fuerza que nunca. Me detuve. Llamé 2 veces con los nudillos. Nadie respondió. Empujé la puerta despacio. Y ahí estaba ella, sentada en su sillón junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera esperando algo que ya había llegado. Los ojos cerrados, la boca apenas entreabierta. La señora Adela había muerto sola, como había vivido. Llamé a emergencias, luego al administrador del edificio. Luego me quedé en el pasillo, apoyada contra la pared, sin saber muy bien qué hacer con mis manos. El médico llegó en 20 minutos. Dijo que llevaba al menos 2 días, tal vez 3. 2 o 3 días y nadie había notado nada. Eso me golpeó más que verla en el sillón. El administrador revisó sus papeles. Adela no tenía contacto de emergencia registrado. Ningún familiar que llamar. Ningún nombre escrito en ningún formulario. ¿La conocía usted?, me preguntó. Era mi vecina, dije. Y mientras lo decía, me di cuenta de que eso era todo lo que sabía de ella. 41 años viviendo a metros de distancia, y lo único que podía decir era eso. Era mi vecina. Me fui a mi departamento sintiéndome extrañamente culpable. Esa noche no dormí bien. A las 4 de la mañana me levanté a calentar agua para el té y me quedé mirando la pared que compartía con el 3B. Al otro lado estaba ella, todavía, esperando que alguien decidiera qué hacer con su cuerpo y con sus cosas. 41 años de vecindad y no sabía ni su apellido completo. Al día siguiente, el administrador me pidió un favor. Como usted es la más antigua del edificio y parece que la conocía, ¿podría ayudarnos a revisar el departamento? Solo para identificar si hay algo de valor antes de llamar a las autoridades. Documentos, ese tipo de cosas. Le dije que sí, antes de pensar si debía hacerlo. El departamento de Adela era pequeño, más pequeño de lo que imaginaba, aunque los planos del edificio eran iguales para todos. Era la acumulación lo que lo hacía sentir así. Libros en cada pared, cajas apiladas con orden meticuloso, plantas en la ventana, algunas ya marchitas por los días sin riego. Era un lugar habitado con cuidado, con intención. No era el departamento de alguien que no tuviera nada. Era el departamento de alguien que había elegido tener poco. Empecé por el escritorio. Cartas ordenadas por fecha. Recibos guardados en sobres etiquetados. Una libreta con números de teléfono escritos a mano, la mayoría tachados. Fui pasando páginas despacio, buscando algún nombre, algún familiar, alguien a quien llamar. Entonces vi algo en el último cajón. Una caja de madera, no grande, del tamaño de una caja de zapatos, pero más delgada, con un pequeño cierre de metal que no tenía llave. La abrí. Adentro había cartas.
varias, atadas con un listón verde que ya estaba deshilachado. Y debajo de las cartas, una fotografía. La tomé. Era antigua, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Una mujer joven, quizás de unos 25 años, con el cabello oscuro y largo, sonriendo a la cámara con una confianza que solo tienen las personas que se sienten completamente seguras en ese momento. Era Adela. Reconocí sus ojos aunque el resto de su cara hubiera cambiado con los años. Pero no era Adela lo que me detuvo. Era el hombre que estaba a su lado. Alto, traje oscuro, una mano en el hombro de ella, con la naturalidad de quien lleva tiempo haciéndolo. Sonriendo también, pero con esa sonrisa que yo había visto toda mi vida. La sonrisa de mi padre. Solté la fotografía. La recogí del suelo. La miré otra vez. Busqué algún error, alguna explicación sencilla. 2 personas parecidas. Una coincidencia. Pero no. Era él. Era exactamente él. El hombre que me había llevado al colegio cada mañana durante 12 años. El que me enseñó a manejar en un estacionamiento vacío, un domingo de lluvia. El que murió hace 17 años con mi mano entre las suyas, diciéndome que había sido el mejor padre del mundo. Ese hombre estaba en la fotografía de mi vecina muerta, con el brazo alrededor de sus hombros, mirando a la cámara como si ese fuera el lugar más natural del mundo para estar. Volteé la fotografía. Al dorso, con letra pequeña y ordenada, alguien había escrito: Nosotros. Verano del 67. El verano de 1967. Yo nací en marzo de 1961. Mis padres se casaron en 1959. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi blusa sin saber por qué lo hacía. Las manos me temblaban apenas. No de miedo exactamente, de algo que todavía no tenía nombre. Salí del departamento. Le dije al administrador que no había encontrado ningún contacto, que llamara a las autoridades para seguir el proceso. Bajé las escaleras en lugar de tomar el ascensor porque necesitaba moverme. Entré a mi departamento. Me senté en la mesa de la cocina. Puse la fotografía frente a mí. Mi padre y Adela. En el verano del 67. 8 años después de haberse casado con mi madre. 7 años después de que yo naciera. Y luego este pensamiento llegó solo, sin que yo lo llamara. ¿Por qué Adela vivía en este edificio? No en otro. En este. El mismo al que yo me mudé hace 41 años, cuando tenía 23, y acababa de conseguir mi primer trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba ella aquí cuando yo llegué? Fui a buscar al portero. Le pregunté desde cuándo vivía la señora Adela en el edificio. El hombre pensó un momento. «Desde siempre», dijo. «Desde mucho antes de que usted llegara. Yo era niño cuando empecé a trabajar aquí con mi padre, y ella ya estaba». ¿Desde antes de los años 80? Desde los 70, al menos. Quizás antes. Subí de nuevo a mi departamento. Me senté otra vez frente a la fotografía. Yo me había mudado a este edificio en 1984. Había elegido este apartamento porque era el único que podía pagar en ese momento, en esa zona, cerca de mi trabajo. Una coincidencia. Eso era lo que yo quería creer. Pero Adela llevaba aquí desde los años 70. Tal vez antes. Y durante 41 años nunca me había dicho nada. Nunca había dado señales. Solo ese movimiento de cabeza en el pasillo. Solo ese olor a lavanda saliendo por debajo de la puerta. ¿Sabía quién era yo? ¿Desde el principio? Volví a mirar la fotografía. Los ojos de ella. Esa sonrisa de quien se siente completamente segura. Y entonces noté algo que no había visto antes. En el fondo de la fotografía, detrás de ellos dos, había una mesa. Y sobre la mesa, apenas visible, un objeto pequeño y rectangular. Me levanté a buscar la lupa que guardaba en el cajón del escritorio. Lo acerqué. Era una tarjeta. O tal vez una invitación. No se podían leer las letras,
Eran demasiado pequeñas y la fotografía demasiado antigua. Pero había algo más. Una mano. Una tercera mano, en el borde derecho de la fotografía, casi fuera del encuadre. Solo los dedos, apenas visibles. Como si hubiera una tercera persona que el fotógrafo había cortado o que se había apartado justo antes de que tomaran la imagen. Una mano pequeña. De mujer, tal vez. O de una persona joven. Dejé la lupa. Me quedé mirando esa mano durante un largo rato. Y en ese momento escuché un sonido. Venía del departamento de Adela, justo encima del mío. Pasos. Alguien estaba caminando en el 3B. Me quedé quieta. Los pasos continuaban. Lentos. Deliberados. El sonido de alguien que conoce el espacio en el que camina. No era el administrador. Ya se había ido, y las autoridades no llegarían hasta mañana para hacer el inventario oficial. Entonces, ¿quién? Subí las escaleras con cuidado, sin hacer ruido. La puerta del 3B estaba cerrada ahora. La había dejado entornada cuando salí. Estaba segura de eso. Llamé. Silencio. Volví a llamar, esta vez con más fuerza. La puerta se abrió. Era una mujer, más joven que yo, tal vez 45 años, aunque con esa cara cansada que a veces hace que la gente parezca mayor. Cabello oscuro recogido en una cola, ropa sencilla. Ojos que me miraron sin sorpresa, como si me estuviera esperando. ¿Quién es usted?, pregunté. Soy la que limpiaba para la señora Adela, dijo. Una vez por semana. Me enteré esta mañana de lo que pasó. Vine. Se llamaba Patricia. Llevaba 6 años viniendo cada jueves a limpiar el departamento. La dejé pasar, aunque técnicamente ninguna de las dos tenía derecho a estar ahí. ¿La conocía bien?, le pregunté. Patricia entró a la sala y se quedó mirando el sillón junto a la ventana. Tardó un momento en responder. La conocía como se conoce a alguien que no quiere ser conocida, dijo. Me pagaba bien, me trataba con respeto, pero no hablaba. Nunca hablaba de ella misma. Nunca mencionó familia. Patricia negó con la cabeza. Luego dudó. Una vez, dijo. Hace unos 3 años. Estaba yo limpiando la cocina y ella no estaba sentada ahí, en esa silla mirando por la ventana. Y me dijo, Patricia, y hay personas que uno quiere de lejos porque de cerca solo se puede hacer daño. No sé por qué me lo dijo. No venía a cuento de nada. Yo seguí limpiando y no pregunté. Me quedé con esa frase. Hay personas que uno quiere de lejos porque de cerca solo se puede hacer daño. ¿Sabes si guardaba algo importante en el departamento?, pregunté. ¿Algo que ella mencionara? Patricia pensó. La caja, dijo. Me tensé. ¿Qué caja? Una de madera. La tenía en el escritorio, en el cajón de abajo. Una vez se le cayó cuando yo estaba cerca y la recogió muy rápido. Más rápido de lo que uno esperaría en una mujer de su edad. Me dijo que ahí guardaba las cosas que no se pueden perder. La caja que yo ya tenía. No dije nada. Patricia se quedó otro rato. Arregló algunas cosas con ese gesto automático de quien está acostumbrado a cuidar un espacio. Pues sí, luego se fue. Antes de salir se detuvo en la puerta. Señora, dijo. ¿La va a extrañar alguien? No supe qué responder. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé sola en el departamento de Adela. Fui directamente al escritorio, al cajón de abajo. Ya sabía lo que buscaba. Las cartas atadas con el listón verde. Las saqué con cuidado. Eran 7. Todas con el mismo tipo de letra en el sobre. Todas sin remitente. Todas dirigidas a un nombre que me detuvo. A. Fuentes. Adela Fuentes. Ese era su apellido completo. Lo había visto en los papeles del administrador, pero no lo había relacionado con nada. Fuentes. Mi padre se llamaba Rodrigo Castellanos. Mi madre, Esperanza Medina de Castellanos. Fuentes no era un apellido familiar. No había conexión directa. Abrí la primera carta.
La letra era de hombre, grande, inclinada hacia la derecha, y con esa seguridad un poco descuidada de alguien que escribe rápido porque tiene muchas cosas que decir. Adela, no puedo explicarte lo que siento cuando no estás. Sé que no debería escribir esto. Sé exactamente lo que está mal en todo esto. Pero hay cosas que uno sabe que están mal, y aún así no puede dejar de hacerlas. Tú eres una de esas cosas para mí. No te pido que entiendas, solo te pido que no desaparezcas. No había firma, pero no la necesitaba. Conocía esa letra. La había visto toda mi vida en las tarjetas de cumpleaños que mi padre me escribía cada año, en las notas que dejaba en la mesa de la cocina cuando salía temprano, en la dedicatoria del libro que me regaló cuando me gradué. Esa era la letra de mi padre. Doblé la carta con cuidado. La guardé en su sobre. Puse todo de vuelta en la caja. Salí del departamento. Bajé a mi casa. Me senté en el sofá sin encender la luz. Afuera ya estaba oscureciendo. El ruido de la calle llegaba amortiguado, lejano. Yo estaba ahí sentada con una caja de madera en el regazo que de repente pesaba muchísimo más que antes. Mi padre había amado a esa mujer. No era una aventura de una noche. No era un error aislado. Eran cartas, escritas con cuidado, guardadas durante décadas. Una mujer que había vivido 40 años en el mismo edificio que su hija, sin decir nunca nada. ¿Sin decir nada? ¿O esperando? Esa pregunta me mantuvo despierta hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente fui a buscar al portero otra vez. Le pregunté si recordaba cuándo exactamente había llegado yo al edificio. Me miró extrañado, pero revisó un libro viejo que guardaba en su caseta. Usted llegó en febrero de 1984, dijo. El departamento 2C. ¿Y la señora Adela? Revisó más atrás. Adela Fuentes. Llegó en septiembre de 1976. Yo tenía 15 años en 1976. Vivía con mis padres a 3 kilómetros de aquí. Adela había llegado a este edificio cuando yo era adolescente, 8 años antes de que yo me mudara aquí. No podía haberme seguido, pero podía haberme esperado. Eso no tenía sentido. Nadie espera 8 años a que alguien llegue. Nadie vive así, a menos que no fuera yo a quien esperaba. A menos que hubiera otra razón para estar en este edificio. Una razón que yo todavía no entendía. Esa tarde revisé las otras cartas. Eran todas de mi padre. Escritas entre 1965 y 1971. 6 años de correspondencia. Algunas largas, llenas de esa letra inclinada y urgente. Otras cortas, casi lacónicas. Como si hubiera empezado a escribir y luego hubiera cambiado de opinión sobre cuánto decir. En ninguna había fecha exacta. Solo referencias vagas. Este invierno, el mes pasado. Cuando te fuiste. ¿Adela se había ido? ¿A dónde? ¿Por qué? La última carta era diferente. Más corta que todas las demás. La letra menos segura. Como si la mano que escribía estuviera temblando o apurada. Adela. Esperanza lo sabe. No sé cómo, pero lo sabe. No puedo seguir. No es cobardía, aunque sé que lo parece. Es que hay una niña, hay una familia, hay cosas que ya no se pueden deshacer. Perdóname si puedes. Y si no puedes, también lo entiendo. No vuelvas a escribirme. Una niña. Yo era hija única. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Hay una niña. ¿Mi madre había descubierto la relación? ¿En 1971? Yo tenía 10 años en 1971. No recordaba nada especial de ese año. Ninguna pelea, ninguna tensión visible. Mis padres habían sido discretos en todo, en sus alegrías y en sus problemas. Guardé las cartas, pero había algo más en la caja. Debajo del listón, debajo de las cartas, había un sobre diferente, más grueso.
cerrado con cinta adhesiva que ya estaba amarilla y quebradiza. Lo abrí con cuidado. Adentro había 2 cosas. Un documento. Varias páginas dobladas con membrete de una notaría. Demasiado denso para leerlo rápido, pero alcancé a ver nombres, fechas, números y una segunda fotografía. Esta era más reciente que la primera. En color, aunque los colores estaban algo deslavados. Una mujer de unos 35 años, tal vez 40, de pie frente a lo que parecía ser la entrada de un edificio. No era Adela. Era una mujer que yo no reconocí. Pero había algo en su forma de pararse, en el ángulo de su cabeza, en la manera en que miraba a la cámara, con esa mezcla de confianza y reserva. Algo familiar que no podía nombrar todavía. Volteé la fotografía. Al dorso decía solo una cosa, un nombre. Y debajo del nombre, una dirección. En esta misma ciudad. Me quedé helada, porque el nombre escrito ahí no era el de Adela, era el mío, Carmen Castellanos. Y debajo, la dirección de este edificio. Este departamento, escrita con la letra ordenada y pequeña que yo ya reconocía como la de Adela. Adela tenía una fotografía de una mujer desconocida, con mi nombre escrito al dorso. Y en ese momento, antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuché mi teléfono. Un mensaje, de un número que no tenía guardado. Lo abrí. Decía: sé que encontró la caja. Necesitamos hablar. Que soy la persona de la fotografía. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero sin moverme. Sé que encontró la caja. Necesitamos hablar. Soy la persona de la fotografía. Alguien me había visto entrar al departamento de Adela. O alguien sabía que yo entraría. O alguien llevaba mucho tiempo esperando este momento exacto, este día, esta hora. Ninguna de esas posibilidades me tranquilizaba. Escribí: ¿quién es usted? La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Me llamo Elena. Y creo que tenemos el mismo padre. Puse el teléfono sobre la mesa. Me levanté. Fui a la cocina. Abrí el grifo y metí las manos bajo el agua fría, aunque no tenía calor. Era solo algo que hacer con el cuerpo mientras la cabeza intentaba ordenar lo que acababa de leer. Creo que tenemos el mismo padre. Yo era hija única. Siempre lo había sido. Y mis padres me lo habían dicho. No con palabras, sino con esa certeza que tienen las familias pequeñas. Esa forma de funcionar que no deja espacio para nadie más. Pero mi padre había amado a Adela durante 6 años. Y la última carta decía: hay una niña. No decía mi niña. No decía nuestra hija. Decía simplemente: hay una niña. Volví a la mesa. Tomé el teléfono. Escribí: ¿dónde quiere que nos veamos? Respondió con el nombre de una cafetería. A 10 minutos caminando. Mañana a las 10 de la mañana. Esa noche no dormí. Estuve en la cama mirando el techo, con la caja de madera en la mesa de noche como si fuera a desaparecer si la perdía de vista. Repasé cada cosa que sabía de mi padre. Rodrigo Castellanos. Contador de profesión. Hombre tranquilo, ordenado, de pocas palabras pero ninguna cruel. Había muerto a los 74 años. De un infarto, en el hospital, con mi mano entre las suyas. Nunca me había dicho nada, ni una insinuación, ni un momento de duda visible. Nada que me hubiera hecho sospechar que había otra vida paralela, otra mujer, otra historia corriendo al mismo tiempo que la nuestra. ¿Y mi madre? La carta decía que Esperanza lo había descubierto. En algún momento de 1971, mi madre había sabido lo de Adela. Y había elegido quedarse. Había elegido no decir nada, al menos no a mí. Había cargado ese peso sola durante los años que le quedaban, porque murió en 2003, 12 años antes que mi padre. ¿Lo había perdonado? ¿Lo había obligado a que se elegir? ¿Habían llegado a algún acuerdo silencioso que yo nunca vi? No lo sabía.
y ya no podía preguntarles. A las 10 en punto entré a la cafetería. La vi de inmediato. Era la mujer de la fotografía, y en persona era más alta de lo que había imaginado. Pelo oscuro con algunas canas que no intentaba disimular. Ojos claros, casi verdes, que me miraron desde el fondo del local con una expresión que yo reconocí, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo preparando este momento. Me senté frente a ella. Ninguna de las dos dijo nada durante unos segundos. Luego ella habló. «Gracias por venir. No tenía muchas opciones», dije. «Usted tiene información que yo necesito». Asintió. «Y usted tiene la caja», dijo, «que mi madre quería que usted encontrara». Eso me detuvo. ¿Su madre sabía que yo encontraría la caja? Lo había planeado desde hace años, dijo Elena. Sabía que cuando muriera usted sería la primera en entrar al departamento. Usted era la vecina más antigua, la única persona en ese edificio que ella conocía. Pedimos café casi por reflejo, sin consultarnos. El gesto automático de dos personas que necesitan hacer algo con las manos. «Cuénteme», dije. Elena tenía 52 años, nacida en 1972, un año después de la última carta de mi padre. Hija de Adela Fuentes y de Rodrigo Castellanos, aunque ese apellido nunca había aparecido en ningún documento oficial de su vida. Mi madre nunca me dijo su nombre hasta que yo tuve 30 años, dijo Elena. Me crió sola. Nunca habló mal de él, pero tampoco habló bien. Solo decía que había sido una historia imposible y que las historias imposibles a veces producen cosas posibles. Yo era la cosa posible. Lo dijo sin amargura, con esa calma de quien ha tenido décadas para procesar algo. ¿Cuándo supo quién era él?, pregunté. Cuando cumplí 30. Mi madre me dio un sobre. Adentro había una fotografía, un nombre y una dirección. Hizo una pausa. La dirección de su edificio. Me tensé. ¿La dirección de mi edificio o la de mi padre? La de su edificio, dijo Elena. No la de su padre. Nunca me dio la dirección de su padre. Me dio la suya. El silencio entre nosotras se volvió más denso. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya empezabas a sentir la respuesta formándose en algún lugar que todavía no quería alcanzar. Elena envolvió la taza con las dos manos. Porque mi madre sabía que su padre ya estaba enfermo, y sabía que cuando él muriera, usted quedaría sola. Usted no tiene hijos, ¿verdad? No respondí de inmediato. Era verdad. Nunca los había tenido. Un matrimonio joven que no funcionó. Ninguno después. Había construido una vida que me satisfacía, pero que, vista desde afuera, mas era una vida sin red. ¿Cómo sabía eso de mí?, pregunté. La conocía, dijo Elena simplemente. La había observado durante años. Esa palabra me cayó encima como un vaso de agua fría. Observado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Elena dudó por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. Desde que usted llegó al edificio, dijo. Mi madre ya vivía ahí cuando usted llegó. No fue una coincidencia que usted eligiera ese edificio, aunque para usted sí lo pareciera. Mi madre sabía que usted buscaba departamento en esa zona. Se lo había dicho su padre. Me quedé muy quieta. ¿Su padre le dijo a Adela que yo me iba a mudar ahí? No exactamente, dijo Elena. Se lo dijo sin querer. Mi madre y su padre mantuvieron contacto durante años, aunque de forma muy distante. Cartas esporádicas que no llegaron a la caja que usted encontró. Conversaciones telefónicas breves. No era una relación, era solo un hilo. Y en una de esas conversaciones, a principios de los 80, él le mencionó que su hija estaba buscando departamento cerca del centro. Y mi madre eligió ese edificio. Eligió estar cerca de usted. Antes de que yo pudiera responder, el mesero llegó con el café. Los dos puestos frente a nosotras, humeantes,
mientras yo intentaba sostener todo lo que acababa de escuchar. 41 años de vecindad. 41 años de ese movimiento de cabeza en el pasillo. Ese olor a lavanda saliendo por debajo de la puerta. Esa mujer que nunca molestaba a nadie. Esa mujer que me había observado durante 41 años. ¿Por qué? Pregunté por segunda vez. Y esta vez la pregunta tenía un peso diferente. ¿Por qué no decirme nada? ¿Y por qué no llamar a la puerta un día y simplemente decirme quién era? Elena tardó en responder. Tomó un sorbo de café. Miró hacia la ventana. Porque tenía miedo, dijo al fin. No de usted, de lo que en la verdad podría yacerle a usted. Su padre era el hombre de su vida. Esa imagen, ese recuerdo. Mi madre no quería destruir eso. Prefirió quedarse cerca sin tocar nada. Querer de lejos porque de cerca solo se puede hacer daño. Las palabras que le había dicho a Patricia, la mujer que limpiaba. De repente tenían otro peso. Pero dejó la caja, dije. Dejó las cartas, las fotografías, el documento. Lo dejó todo para que yo lo encontrara después de su muerte. Eso también es tocar. Elena asintió. Sí, dijo. Porque había algo que usted necesitaba saber. O algo que mi madre guardó durante décadas y que ya no podía llevarse consigo. ¿El documento? Dije. Ella me miró con algo que se parecía al alivio. ¿Lo leyó? No completamente. Vi que era de una notaría. Elena abrió su bolso. Sacó una carpeta delgada y la puso sobre la mesa entre nosotras. Es una copia, dijo. El original estaba en la caja. Mi madre lo hizo hace 12 años, cuando le diagnosticaron el primer problema cardíaco, y supo que el tiempo empezaba a acortarse. Abrí la carpeta. Era un documento notarial, varias páginas. Mi nombre aparecía en la primera hoja, en el encabezado, junto con el de Elena Fuentes. Era un reconocimiento de filiación. Preparado por Adela Fuentes, firmado ante notario, declarando que Elena Fuentes era hija biológica de Rodrigo Castellanos, y que como tal tenía derecho a ser reconocida como hermana de Carmen Castellanos. No era un documento legal en el sentido estricto. Mi padre había muerto. No había herencia pendiente, no había bienes en disputa. No era eso. Era otra cosa. Era Adela diciéndome, desde la muerte, que esta mujer existía, que era real, que merecía ser reconocida aunque nadie hubiera querido reconocerla en vida. «No quiero nada de usted», dijo Elena como si hubiera leído mis pensamientos. «No vine por dinero, ni por herencia, ni por nada de eso. Mi madre tampoco. Ella solo quería que usted supiera que existe alguien, que no está tan sola como parece». Cerré la carpeta. Afuera un autobús pasó haciendo ruido. Una pareja joven caminaba por la acera con un perro. El mundo seguía moviéndose con total indiferencia hacia lo que acababa de cambiar en esta mesa de cafetería. Miré a Elena, sus ojos claros, la forma de inclinar la cabeza. Y de repente lo vi, lo que había sentido como familiar desde el primer momento sin poder nombrarlo. Se parecía a mi padre, no de forma obvia. No era un parecido que cualquiera notara. Pero en el ángulo de la mandíbula, en la forma de sostener la taza, en esa manera de esperar la respuesta del otro con una paciencia que parecía infinita. Era su hija, sin ninguna duda, y por lo tanto era mi hermana. Tomé mi café. Lo bebí despacio. Necesitaba ese momento de silencio para decidir cómo iba a manejar lo que sentía, que era demasiado grande y demasiado contradictorio para caber en una sola emoción. Rabia. Sí, había rabia. Hacia mi padre, hacia Adela y hacia todos los que habían sabido y callado. Pero también había algo más, algo que no esperaba sentir. ¿Tiene familia?, le pregunté a Elena. «Un hijo», dijo. 26 años. Vive conmigo. ¿Sabe por qué vino hoy aquí? «Sabe que fui a conocer a su tía», dijo Elena. «Su tía.
Esa palabra me golpeó de una manera para la que no estaba preparada. Iba a responder cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje del administrador del edificio. Señora Carmen, las autoridades estuvieron hoy en el departamento de la señora Adela. Encontraron algo que quizás le interese. ¿Puede subir cuando pueda? Miré a Elena. Tengo que ir al edificio, dije. Ella asintió y se puso de pie al mismo tiempo que yo. ¿Puedo acompañarla?, preguntó. No respondí de inmediato. La miré. A esta mujer que 12 horas antes no existía en mi vida. A esta hija de Adela. A esta hija de mi padre. A esta desconocida que tal vez era lo más cercano a una familia que me quedaba. Venga, dije. Salimos juntas a la calle. Y ninguna de las dos habló durante los 10 minutos que duró el camino de regreso al edificio. Pero cuando el portero nos abrió la puerta y nos vio entrar juntas, se quedó mirándonos con una expresión rara. ¿Se conocen?, preguntó. Sí, dije, y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Nos conocemos. Subimos en el ascensor en silencio. Las puertas se abrieron en el tercer piso. El administrador estaba esperando frente al 3B con una caja de cartón en las manos, más grande que la de madera, cerrada con cinta. Las autoridades la encontraron detrás del panel del armario. Dijo: «Está a su nombre, señora Carmen», con su nombre completo escrito en la tapa. La tomé. Pesaba más de lo esperado. Y antes de abrirla, sentí que algo en el aire del pasillo cambió. Como si Adela todavía estuviera ahí, esperando, como siempre, a ver qué hacía yo con todo lo que me había dejado. Llevé la caja a mi departamento. Elena entró detrás de mí sin que yo se lo pidiera y sin que yo se lo impidiera. Había algo en su presencia que ya no se sentía como una intrusión. Era más bien como cuando alguien llega tarde a una reunión y todos se corren un poco para hacerle espacio sin pensarlo demasiado. La puse sobre la mesa del comedor. Ambas la miramos un momento antes de que yo empezara a despegar la cinta. Era una caja de cartón grueso, del tipo que usan las mudanzas. Adentro había varias cosas envueltas en papel periódico viejo. Saqué la primera. Era un cuaderno de espiral, de los que se usaban para la escuela, con la tapa azul desgastada. El papel era amarillo de los años. La letra adentro era la misma que yo ya reconocía. Adela. Pero esta no eran cartas. Era un diario. No lo abrí todavía. Lo dejé ahí a un lado y seguí sacando cosas. Un sobre de Manila con fotografías. Las revisé despacio. Algunas ya las conocía. Mi padre joven. Adela joven. Pero había otras que no había visto. Fotos de una niña pequeña. Una bebé en brazos de Adela. La misma niña de pie en lo que parecía un parque, con un vestido de cuadritos y el cabello en 2 trenzas. La misma niña, ya un poco más grande, mirando a la cámara con esos ojos claros que yo acababa de ver sentada frente a mí en una cafetería. Elena, de niña, fotografiada por su madre, guardada en una caja durante décadas. Miré a Elena. Ella se estaba mirando las fotos con una expresión que no era tristeza exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento, a la confirmación de algo que ya se sabe, pero que duele igual verlo confirmado. ¿Las había visto?, le pregunté. Algunas, dijo. Otras no. Seguí sacando cosas de la caja. Había un pequeño reloj de mesa con las manecillas detenidas. Una pulsera de plata sin mayor valor aparente. Un rosario. Y al fondo, envuelto con más cuidado que todo lo demás, un sobre blanco grande. En la parte de adelante, escrito con la letra de Adela, decía una sola palabra: Carmen. Lo sostuve un momento sin abrirlo. Lo escribió hace 2 años, dijo Elena en voz baja. Cuando supo que el corazón ya no iba a aguantar mucho más, me lo dijo. Me dijo que había dejado algo para usted en el departamento, que cuando llegara el momento, yo lo sabría.
¿Y usted lo sabía? ¿Que yo encontraría la caja de madera? Sabía que si algo le pasaba a mi madre, usted sería la primera en entrar al departamento, dijo, como vecina más antigua, como la persona que ella ya había vigilado sin tocar durante 40 años. Mi madre conocía sus hábitos. Sabía cómo era usted. Había calculado todo. No supe si eso me parecía conmovedor o perturbador. Quizás eran las dos cosas al mismo tiempo. Abrí el sobre. Adentro había varias hojas escritas a mano. Letra más lenta que las cartas, más cuidadosa, la de alguien que sabe que estas son palabras que no podrá corregir después. Empecé a leer en silencio. Carmen, no sé cómo empezar esta carta porque llevo 40 años pensando en escribirla, y ahora que lo hago no encuentro el orden correcto para decirte lo que necesito decirte. Y te voy a pedir que no me juzgues antes de terminar de leer. O júzgame si quieres. Tienes todo el derecho. Pero termina de leer primero. Conocí a tu padre en el verano de 1965. Él tenía 34 años. Yo tenía 27. No voy a contarte los detalles porque los detalles no importan ahora. Lo que importa es que lo amé. Y creo, aunque ya no puedo preguntarle, que él también me amó. No como debería haber amado, no sin hacerle daño a personas que no lo merecían. Pero lo hizo. En 1971 tu madre lo descubrió. No sé cómo. Tu padre me escribió una última carta pidiéndome que desapareciera. Y desaparecí. Pero para entonces, yo ya sabía que estaba embarazada. No se lo dije. Tomé esa decisión sola y la sostuve sola durante 50 años. No porque me pareciera justa, sino porque me parecía la única forma de no destruir más cosas de las que ya estaban destruidas. Elena nació en marzo de 1972. La crié sola. Fue difícil y fue suficiente. Lo que necesito que entiendas, Carmen, es esto. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise quitarte nada. Elegí este edificio porque quería estar cerca de la hija de Rodrigo. No para espiarte. No por rencor. Sino porque tú eras lo más cercano que podía estar de él, sin cruzar ninguna línea que no debía cruzar. Te vi crecer, en la medida en que una vecina puede ver crecer a alguien. Te vi irte y volver. Te vi en el pasillo con el cabello mojado, las mañanas que salías rápido. Te vi en el ascensor con bolsas del mercado. Te vi envejecer despacio, como yo. Y cada vez que te saludaba con ese movimiento de cabeza en el pasillo, lo que en realidad hacía era decirte, existo, estoy aquí. Algún día tal vez lo sabrás. Ese día es hoy. Elena es tu hermana. Tiene 52 años y es una mujer buena. No te pido que la quieras, solo te pido que la veas, que sepas que existe. Que no estés tan sola como a veces pareces estar cuando bajas a buscar el correo y te quedas un momento mirando la calle antes de volver a subir. Te observé durante 40 años, Carmen, y lo que vi fue una mujer que se bastaba a sí misma, pero que a veces, solo a veces, tenía la mirada de alguien que busca algo sin saber qué es. Ojalá esto no llegue demasiado tarde. Adela. Doblé las hojas, las puse sobre la mesa. No lloré. No de inmediato. Era demasiado para llorar. ¿Qué es lo que pasa cuando algo supera cierto tamaño? El cuerpo no sabe qué hacer y entonces no hace nada. Se queda quieto. Elena estaba sentada frente a mí. Me miraba sin hablar, esperando, como debía haber aprendido al esperar su madre. ¿Sabías lo que decía la carta? Pregunté. No exactamente, dijo. Sabía el tono general. Sabía lo que mi madre quería decirte, pero no las palabras. Silencio. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Me levanté. Fui a la ventana. Miré la calle de abajo.
El mismo trozo de calle que había mirado miles de veces desde este departamento. Los mismos árboles, las mismas veredas, la misma panadería de la esquina que había cambiado de dueño 3 veces en 40 años, pero seguía siendo la misma panadería. ¿A cuántas veces había bajado a buscar el correo y me había quedado mirando esa calle? Sin saber que desde el 3er piso alguien me miraba. Sin saber que ese alguien tenía una historia que era también la mía. Mi madre era una buena persona, dijo Elena desde la mesa. No era una defensa. Era una declaración simple, del mismo tipo que se hace sobre algo que ya no necesita ser defendido, porque es simplemente verdad. No lo dudo, dije sin voltear. Pero también cometió errores, continuó Elena. ¿Vivir 40 años a metros de alguien sin decirle nada? Eso tiene un costo. Para ti, para mí, para todos. Volteé a mirarla. ¿Para ti qué costo tuvo? Ella sostuvo mi mirada. Crecí sabiendo que tenía un padre que no sabía que yo existía, dijo, y una hermana que tampoco lo sabía. Y que ambas cosas eran así porque mi madre había decidido que era mejor así. Hizo una pausa breve. La quería, pero no siempre estuve de acuerdo con sus decisiones. Era la primera vez que le escuchaba algo parecido a una fisura, a algo que no estaba perfectamente procesado y ordenado. Me senté de nuevo. ¿Qué quieres de todo esto?, le pregunté. No con agresividad, con genuina curiosidad. Elena pensó antes de responder. Quiero saber si podemos tomarnos un café de vez en cuando, dijo. Sin obligaciones, sin que ninguna de las dos tenga que fingir que esto es fácil. Solo vernos, si usted quiere. Era la respuesta más honesta que alguien me había dado en mucho tiempo. Tomé el diario de tapa azul que había dejado a un lado. Lo abrí por la primera página. La entrada inicial estaba fechada en septiembre de 1976. El mes en que Adela había llegado a este edificio. Hoy me mudé. El departamento es pequeño, pero tiene una ventana que da a la calle. Desde ahí podré ver el edificio de enfrente. Podré ver el mundo pasar. Es suficiente por ahora. Todavía no sé si hice bien en venir aquí. Pero Elena necesita estabilidad. Y yo necesito estar cerca de algo que me recuerde por qué hago lo que hago. Mañana la llevo al colegio nuevo. Tiene 4 años y no entiende por qué nos mudamos. Le dije que era una aventura. Me creyó porque los niños de 4 años todavía creen esas cosas. Ojalá yo también pudiera creerlas. Cerré el diario. Lo puse sobre la mesa junto a las fotografías, junto al sobre abierto, junto a todo lo que Adela había guardado durante décadas y ahora estaba desplegado en mi comedor como un mapa de algo que no tenía nombre todavía. El diario, sí dije. ¿Lo quieres tú? Elena me miró con algo que tardó un momento en convertirse en palabras. Es suyo también, dijo. Mi madre lo dejó en la caja que estaba así a su nombre. Lo sé, pero habla de ti, de cuando eras niña. Ella extendió la mano despacio y tomó el diario. Lo sostuvo con las 2 manos, como yo había sostenido la fotografía el día anterior. Con ese cuidado que se le da a las cosas que pesan más de lo que aparentan. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Sí. ¿Está enojada? Pensé en eso honestamente antes de responder. Sí, dije. Estoy enojada con mi padre. Estoy enojada con Adela. Estoy enojada con todos los que eligieron el silencio y lo llamaron protección. Hice una pausa. Pero no estoy enojada con usted. Elena asintió lentamente. Afuera empezó a llover. Esa lluvia fina de tarde que cae sin aviso y que moja todo antes de que uno pueda hacer algo al respecto. El sonido llegó suave contra la ventana. Constante, como un fondo que alguien hubiera puesto para acompañar este momento. Me levanté a preparar café. No pregunté si Elena quería. Saqué 2 tazas. Ella no dijo nada, pero cuando lo puse frente a ella, lo tomó con las 2 manos, igual que en la cafetería de la mañana, con ese gesto que de repente me pareció familiar,
de una forma que no tenía que ver con haberlo visto esta mañana. Tenía que ver con haberlo visto toda la vida. En mi padre. Estábamos sentadas en silencio con el café cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del administrador del edificio. Lo leí 2 veces antes de entender lo que decía. Señora Carmen, disculpe que la moleste a esta hora. Las autoridades estuvieron revisando los papeles de la señora Adela esta tarde. Encontraron algo que no cuadra. El departamento 3B no estaba ahí a nombre de Adela Fuentes. Estaba a nombre de otra persona. Alguien que lleva años figurando como propietario sin que nadie lo supiera. Necesitamos que venga mañana temprano. Es importante. Leí el mensaje en voz alta. Elena dejó la taza sobre la mesa muy despacio. ¿A nombre de quién?, preguntó. Escribí la pregunta al administrador. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Un nombre. Lo leí. Y sentí que el suelo se movía bajo mis pies, aunque estaba sentada y el suelo no se había movido. Porque el nombre que aparecía como propietario del departamento de Adela Fuentes, el departamento donde esa mujer había vivido 49 años, no era un desconocido. Era el nombre de mi padre. Rodrigo Castellanos había sido el dueño del departamento 3B hasta el día de su muerte. Y después de su muerte, la propiedad había pasado automáticamente a su única heredera legal, a mí. Yo había sido la dueña del departamento de Adela durante 17 años sin saberlo. Y Adela había vivido ahí todos esos años sin decirme nada, pagando un alquiler que nunca había llegado a mis manos. ¿A dónde había ido ese dinero? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando la lluvia que seguía cayendo afuera, pensando en una sola pregunta que se repetía como un disco rayado en algún lugar detrás de mis ojos. ¿A dónde había ido el dinero del alquiler? No era una cantidad pequeña. 49 años de alquiler mensual. Incluso si era un monto modesto, acumulado durante casi 5 décadas, era una cifra que importaba. Una cifra que alguien había cobrado. Una cifra que alguien había guardado, o gastado, o hecho desaparecer mientras yo vivía a un piso de distancia sin saber que existía. A las 6 de la mañana dejé de intentar dormir. Me levanté, preparé café. Me senté en la mesa del comedor frente a la caja de cartón, frente a las fotografías, frente a la carta de Adela que había doblado y vuelto a doblar tantas veces durante la noche que el papel ya tenía las marcas de mis manos. Había una sola persona que podía tener esa respuesta. Marqué el número de Elena. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba como la de alguien que tampoco había dormido bien. «Ya lo sé», dijo antes de que yo dijera nada. Estuve pensando en eso toda la noche. ¿Tu madre te dijo algo alguna vez sobre el alquiler? Silencio breve. Me dijo que el departamento estaba resuelto, dijo Elena. Esas fueron sus palabras exactas, que el departamento estaba resuelto y que yo no me preocupara por eso. Yo era joven cuando me lo dijo y no pregunté más. ¿Cuándo te lo dijo? Cuando yo tenía unos 20 años, creo. A principios de los 90. A principios de los 90. Mi padre todavía vivía. Todavía era el propietario legal del 3B. Necesito ver los registros del edificio, dije. Los pagos de alquiler. Todo lo que el administrador tenga guardado. ¿A qué hora quedamos? En 1 hora, dije, frente al edificio. Colgué. Terminé el café de pie mirando la ventana. Y la lluvia había parado durante la noche y la calle estaba brillante y mojada bajo una luz gris de mañana temprana. El panadero de la esquina estaba abriendo las persianas. Un perro cruzó la calle sin apuro. El mundo funcionando con su indiferencia habitual mientras el mío se reorganizaba pieza por pieza. El administrador se llamaba don Aurelio y llevaba 18 años en el cargo. Era un hombre pequeño y preciso que guardaba cada papel
con una meticulosidad que en otro momento me habría parecido excesiva y que ahora agradecí profundamente. Nos recibió en su oficina del primer piso, una habitación pequeña con estantes de metal llenos de carpetas ordenadas por año y por departamento. Olía a papel viejo y a café recalentado. Le expliqué lo que necesitaba. Frunció el ceño levemente, pero no hizo preguntas. Fue directamente a los estantes. Sacó varias carpetas. Las puso sobre el escritorio. «Los registros anteriores a mi gestión están aquí», dijo. «El administrador que me antecedió los dejó en orden. Puedo mostrarles los pagos del 3B desde que yo tengo registro, que es desde el año 2006. ¿Y antes de eso?», señaló otra carpeta más gruesa y más deteriorada. «Desde los 80 hasta 2005 están aquí, pero en distinto formato. Libros de contabilidad manuales». Elena y yo nos sentamos a revisar. Los registros eran claros. Cada mes, sin excepción, el alquiler del departamento 3B había sido pagado puntualmente. Siempre en efectivo. Siempre en el mismo monto ajustado por inflación. Siempre firmado con el nombre de Adela Fuentes. Pero lo que nos interesaba no era quién pagaba, era a quién. Don Aurelio explicó el sistema. Y el alquiler era cobrado por el administrador del edificio y luego transferido al propietario registrado. En el caso del 3B, el propietario registrado había sido durante décadas una empresa. Una pequeña empresa con un nombre que no decía nada. Inmobiliaria Tres Ríos. ¿Y quién es el representante legal de Inmobiliaria Tres Ríos?, pregunté. Don Aurelio buscó en sus papeles. «Aquí solo tengo la cuenta bancaria a la que se hacían las transferencias», dijo. «La información de la empresa como tal la tendrían en el registro mercantil». Anoté el nombre. Anoté el número de cuenta. Afuera en el pasillo, Elena me miró. «Una empresa», dijo en voz baja. «Una empresa que recibía el alquiler del departamento de tu madre», dije. «Que en teoría debería haber sido mío desde la muerte de mi padre». «O que debería haber sido de mi madre», dijo Elena. «Si tu padre le había prometido ese departamento». Eso me detuvo. No había pensado en esa posibilidad. ¿Y si mi padre le había dado ese departamento a Adela? No como propietaria legal, porque eso habría dejado un rastro que mi madre podrían haber encontrado, sino como un arreglo informal, una forma de garantizarle un techo sin que apareciera en ningún documento que pudiera comprometerse. ¿Y si Inmobiliaria Tres Ríos era la manera que mi padre había encontrado de hacerlo? «Necesito un abogado», dije. «Yo conozco uno», dijo Elena. «Un hombre de confianza. Me ayudó con unos trámites hace años». La miré. «¿Confías en él?» «Completamente». Asentí. Esa tarde estábamos sentadas frente al abogado de Elena, en un despacho pequeño pero ordenado en el cuarto piso de un edificio céntrico. Se llamaba Dr. Vargas, y un hombre de unos 60 años con lentes de montura gruesa y la paciencia tranquila de quien así me ha escuchado muchas historias complicadas y sabe que siempre hay una forma de ordenarlas. Le contamos todo. Desde la fotografía hasta el mensaje del administrador. Desde las cartas hasta el documento notarial que Adela había preparado. Le mostramos los papeles. Le explicamos la línea de tiempo. Nos escuchó sin interrumpirnos. Cuando terminamos, se quitó los lentes. Los limpió despacio con un paño. Los volvió a poner. «Bien», dijo. «Hay varias capas en esto. Las voy a separar para que sea más claro». Hizo una pausa. «Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. La primera capa es la propiedad del departamento», continuó el doctor Vargas. «Si el 3B estaba registrado a nombre de su padre y él murió sin un testamento que lo transfiriera específicamente,
entonces forma parte de la masa hereditaria. Y si usted es la única heredera legal, ese departamento es suyo desde hace 17 años. El hecho de que usted no lo supiera no cambia eso legalmente. ¿Y la empresa? Inmobiliaria Tres Ríos. Eso es la segunda capa, dijo. Esa empresa recibió dinero que le correspondía a usted. ¿Quién está detrás de esa empresa y por qué mecanismo lo recibió? Es algo que hay que investigar. Si resulta que alguien cobró ese alquiler sabiendo que no tenía derecho a hacerlo, estamos ante un caso de apropiación indebida. ¿Cuánto tiempo llevaría a investigar eso?, preguntó Elena. Depende de cuánta cooperación haya, dijo el doctor Vargas. El registro mercantil es público. Puedo tener el nombre del representante legal de esa empresa en 2 días. 2 días. Me pregunté qué nombre aparecería. Me pregunté si estaba preparada para verlo. Porque en algún lugar en el fondo de lo que sabía, había una sospecha que todavía no me atrevía así a nombrar. Una sospecha que había empezado a formarse la noche anterior cuando estaba mirando el techo y repasando la línea de tiempo. Mi padre había muerto en 2008. Si él era el propietario del 3B y lo había manejado a través de una empresa, ¿quién había continuado manejando esa empresa después de su muerte? Alguien lo había hecho. Los pagos de alquiler habían seguido llegando puntualmente hasta la muerte de Adela, según los registros de don Aurelio, lo que significaba que alguien había seguido operando Inmobiliaria Tres Ríos durante los 17 años posteriores a la muerte de mi padre. Alguien que conocía la existencia de ese departamento, alguien que sabía que era mío y había elegido no decirme nada. ¿Quién más sabía de la existencia de Adela? La respuesta llegó sola, como llegan las respuestas que uno no quiere. El notario. Cuando mi padre murió, yo había tramitado la herencia con un notario. Un hombre recomendado por un conocido de mi padre, alguien que había manejado los asuntos legales de la familia durante años. Me había presentado un inventario de bienes. Yo lo había firmado confiando en que era completo. ¿Y si no lo era? ¿Y si ese inventario había omitido deliberadamente el departamento 3B? Me levanté del asiento antes de darme cuenta de que lo hacía. ¿Está bien?, preguntó el doctor Vargas. El notario que tramitó la herencia de mi padre. Dije, ¿es posible verificar si el 3B aparece en el inventario que me presentó? El doctor Vargas me miró con la expresión de alguien que acaba de entender el tamaño real del problema. ¿Tiene usted copia de ese inventario? En casa, dije, guardado desde hace 17 años. Tráigamelo mañana, dijo, y el nombre del notario también. Esa noche fui directamente al armario donde guardaba las carpetas de documentos importantes. Eran varias, ordenadas por año. Un hábito que había desarrollado después de la muerte de mi padre, cuando, de repente, me encontré gestionando papeles que nunca antes había tenido que manejar. Encontré la carpeta del año 2008. La abrí sobre la mesa. El inventario de bienes era un documento de 12 páginas. Propiedades u cuentas bancarias, pertenencias de valor. Todo lo que mi padre había dejado, listado con ese lenguaje legal que hace que las cosas personales suenen a objetos de catálogo. Leí cada página, cada línea. El departamento 3B no aparecía en ninguna parte, pero eso no era lo que más me detuvo. Lo que me detuvo fue el nombre del notario que aparecía al pie del documento. Licenciado Germán Solano. Lo guardé en la memoria. Lo busqué esa noche en el directorio de notarios. Germán Solano seguía activo. Tenía un despacho a 15 minutos de aquí. Llevaba 40 años en el oficio. Busqué más y encontré algo que no esperaba. En la página de su despacho, en la sección de socios y colaboradores, había una lista de nombres. Abogados asociados.
personas que habían trabajado con él durante años. Uno de esos nombres me golpeó como una bofetada, porque era un nombre que yo conocía. No del mundo legal, no de ningún documento. Era el nombre del hijo de una amiga mía, un hombre de unos 50 años al que había visto crecer, al que había saludado en reuniones sociales durante décadas, al que consideraba parte de ese círculo vago y cómodo de personas conocidas que no son amigos íntimos, pero tampoco extraños. Alguien que había estado cerca de mi familia, alguien que podría haber sabido. Me quedé mirando la pantalla. Elena no respondía el teléfono a esa hora. Le mandé un mensaje pidiéndole que llamara cuando pudiera. Luego me quedé sentada en la oscuridad del comedor, con los papeles esparcidos frente a mí, sintiendo que lo que había empezado como la historia de una vecina muerta se había convertido en algo mucho más grande y mucho más cercano. No era solo la historia de Adela, era la historia de mi familia, de lo que mi padre había construido y de lo que había ocultado, de quién había sabido y quién había callado, y de cuánto tiempo llevaba yo viviendo en el centro de todo eso sin verlo. El teléfono sonó. Era Elena. «Encontré algo», dijo sin saludar. Su voz sonaba diferente, tensa, como la de alguien que acaba de abrir una puerta que no esperaba encontrar. «¿Qué encontraste?» «Estaba revisando el diario de mi madre», dijo. «Las entradas de los años 90. Hay una que habla de un hombre que vino a visitarla al departamento. No dice su nombre completo, solo un apodo, pero describe cómo era. Y lo que dice que ese hombre le propuso». «¿Qué le propuso?» Elena tardó un momento. «Le propuso un acuerdo», dijo. «Le dijo que mientras ella viviera en ese departamento y no dijera nada a nadie, el alquiler quedaría cubierto, que era la voluntad de Rodrigo. Pero que si alguna vez hablaba, el acuerdo se terminaba y tendría que irse». Silencio. «¿La estaban silenciando?», dije. «Sí», dijo Elena, y mi madre aceptó, porque tenía 40 y pocos años, una hija, y ningún otro lugar a donde ir. Aceptó y se quedó callada, durante décadas. Cerré los ojos un momento. Una mujer sola, una hija que mantener, un hombre que llega con un sobre y una advertencia disfrazada de generosidad. Y la única salida disponible que parece razonable en ese momento es la que te obliga ya a desaparecer. «Elena», dije, «¿el diario describe cómo era ese hombre físicamente?» «¿Sí? ¿Dice si era joven o mayor?» «Dice que era joven, que tendría unos 30 años cuando fue a verla, y que tenía una forma de hablar muy cuidadosa. Es como alguien que ha ensayado lo que va a decir antes de decirlo. 30 años en los 90, unos 60 ahora, y una forma de hablar muy cuidadosa. Mañana temprano vamos con el doctor Vargas», dije. «Lleva el diario». «¿Ya sabes quién es?», preguntó Elena. «Creo que sí», dije. Y en ese momento escuché algo. Un sonido en el pasillo de afuera. Pasos lentos que se detenían frente a mi puerta. Y luego, 3 golpes suaves. Alguien llamaba a mi puerta a las 11 de la noche. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Era un hombre, de unos 60 años, con una forma de pararse muy quieta, muy controlada, como alguien que ha aprendido a no mostrar lo que siente mientras espera que le abran. Lo reconocí de inmediato, y supe que él sabía que yo lo había reconocido, porque sonrió levemente, y mirando directamente a la mirilla como si pudiera verme a través del ojo de vidrio. Y esperó. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé mirando por la mirilla durante varios segundos. Él seguía ahí, quieto, con esa sonrisa controlada que no llegaba a los ojos. La sonrisa de alguien que ha calculado este momento y sabe que tiene tiempo. Respiré hondo. Abrí. Se llamaba Marcos Solano, hijo del notario Germán Solano. El hombre que había crecido en el círculo periférico de mi familia como una figura de fondo, siempre presente en los bordes,
nunca en el centro. Lo había visto en reuniones de fin de año, en el funeral de mi madre, en alguna cena ocasional donde su presencia me había parecido natural, porque su padre había sido el notario de mi familia durante décadas. Nunca me había caído bien del todo. Ahora sabía por qué. Carmen, dijo, como si fuéramos viejos amigos, como si las 11 de la noche fuera una hora perfectamente razonable para aparecer en la puerta de alguien. Marcos, dije, sin moverme, sin invitarlo a pasar. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Él miró el pasillo a ambos lados. Un gesto breve, casi imperceptible. El gesto de alguien que quiere saber si hay testigos. Sería mejor adentro, dijo. No, dije. Algo cambió levemente en su expresión. No era enojo, era ajuste, como cuando alguien recalibra un plan porque las condiciones no son exactamente las que esperaba. Sé que estuviste hablando con el doctor Vargas hoy, dijo, y sé lo que encontraste en los registros del edificio. ¿Cómo lo sabes? No respondió eso directamente. Este asunto es más complicado de lo que parece, dijo. Hay contexto que no tienes. Sé cosas que tu padre decidió de una manera muy específica, por razones específicas. Yo solo ejecuté lo que él quería. Mi padre murió hace 17 años, dije. Tú llevas 17 años ejecutando algo sin decirme nada. Porque él me pidió que no lo hiciera. Mi padre ya no puede pedirte nada. Silencio. Marcos metió una mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un sobre. Lo sostuvo frente a mí. Adentro hay una propuesta, dijo, razonable, que resuelve todo esto de manera tranquila, sin procesos legales, sin ruido. Lo que cobré todos estos años en concepto de administración está documentado. Puedo mostrarte los números. Fue un porcentaje acordado con tu padre. Lo miré. Al sobre. A él. Al sobre otra vez. Un porcentaje acordado con mi padre en un acuerdo que yo nunca vi y que nunca aparece en ningún documento de la herencia que me presentaste. Él no parpadeó. Tu padre era un hombre que tomaba decisiones difíciles para proteger a su a su familia, dijo. Yo lo ayudé a hacerlo. Eso tiene un valor. Ayudaste a silenciar a una mujer durante décadas, dije, y cobraste por hacerlo. Ayudé a mantener un equilibrio que de otra forma habría destruido tu familia, dijo, y ahora había algo diferente en su voz. No enojo todavía, pero sí una tensión que antes no estaba. Tu madre nunca supo de la existencia de Elena. ¿Sabes por qué? Porque yo me aseguré de que no supiera. ¿Eso no tiene valor? Me quedé muy quieta, porque en esa frase había algo que él no se había dado cuenta de que estaba diciendo. Mi madre había muerto en 2003, 5 años antes que mi padre. Y según las cartas, mi madre había descubierto la relación con Adela en 1971, 32 años antes de morir. Lo que Marcos acababa de decir era que él se había encargado de que mi madre nunca supiera de Elena. Pero si mi madre ya sabía de Adela desde 1971, ¿qué exactamente había ocultado Marcos? ¿O estaba diciendo que había ocultado algo más? ¿Algo que ni yo ni mi madre habíamos sabido nunca? Marcos, dije despacio, ¿cuándo empezaste a trabajar para tu padre? Dudó un segundo. Desde joven, dijo. ¿Cuándo exactamente? A finales de los 80. ¿Y cuándo fue la primera vez que visitaste a Adela Fuentes en el 3B? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de alguien que acaba de entender que ha dicho demasiado. Entra, dije entonces. Y me moví para dejarlo pasar porque de repente necesitaba que estuviera dentro, cerca, donde yo pudiera verlo mientras hablábamos. Entró. Se sentó en el sofá sin que yo se lo ofreciera. Miró la mesa del comedor, la caja de cartón, las fotografías, los papeles desplegados. Lo leyó todo en un segundo con esa mirada rápida y calculadora
que debían haber afinado durante décadas de manejar secretos ajenos. «¿Qué más encontraste?», preguntó. «El diario de Adela», dije. Me senté frente a él. Describe a un hombre joven que fue a visitarla en los 90, que le propuso un acuerdo, que le dijo que el alquiler quedaría cubierto si guardaba silencio. Marcos puso el sobre la mesa. «Como te dije», dijo, «ejecuté lo que tu padre quería». «Mi padre murió en 2008», dije. «El acuerdo continuó hasta la muerte de Adela el mes pasado. Eso es 15 años más de cobros después de que mi padre muriera. ¿Qué instrucciones siguieron esos 15 años, Marcos?». Esta vez el silencio fue más largo. Y en ese silencio vi algo que no esperaba ver en la cara de ese hombre. No era culpa exactamente. Era cansancio. El cansancio profundo de alguien que ha cargado algo durante demasiado tiempo y de repente, frente a la persona equivocada en el momento equivocado, ya no tiene fuerzas para seguir sosteniéndolo. «Tu padre me dejó instrucciones escritas», dijo al fin, «en un documento privado que firmamos los dos antes de que muriera. Me pedía que continuara el acuerdo con Adela mientras ella viviera, que me asegurara de que tuviera el departamento, que nadie la molestara». Hizo una pausa. «Y que tú nunca supieras». «¿Por qué?». «Porque te habría hecho daño». «Eso no era tu decisión», dije. «Ni la suya». «No», admitió, «pero era la que tomaron». Me levanté. Fui a la ventana. La calle Penn estaba vacía a esa hora. Solo la luz amarilla de los faroles sobre el asfalto todavía húmedo de la lluvia de la tarde. ¿Cuántas decisiones habían tomado otras personas sobre mi vida? Mi padre, eligiendo ocultar. Adela, eligiendo callar. Marcos, eligiendo cobrar y continuar. Todos convencidos de que protegerme era lo mismo que no dejarme saber, como si la ignorancia fuera una forma de amor. «¿Cuánto cobrabas?», pregunté sin voltear. «Un 20% del alquiler mensual como honorarios de administración», dijo. «Está todo documentado». «¿Y el resto?». «Iba ya a una cuenta que abría a nombre de Elena Fuentes», dijo. Me volteé. Él me miró sin apartar los ojos. «¿A nombre de Elena?». «Era parte de las instrucciones de tu padre», dijo. «Quería que Elena tuviera algo, sin que ella supiera de dónde venía. Yo abría la cuenta, depositaba y enviaba una carta anónima cada año diciéndole que tenía fondos disponibles en ese banco». Hizo una pausa breve. «Ella nunca supo de quién venía». Me senté de nuevo, lentamente, porque lo que acababa de escuchar cambiaba algo. No todo, pero algo. Mi padre había sabido de Elena. En algún momento entre 1971 y su muerte, había sabido que tenía otra hija. Y en lugar de reconocerla, en lugar de decirme nada, había elegido este sistema retorcido y silencioso de enviarle dinero a través de un intermediario, de pagarle el techo a Adela, de mantener todo funcionando en las sombras, mientras por delante vivía la vida de hombre de familia honesto y completo. Era una forma de querer, una forma cobarde, deshonesta, y que no le había dado a Elena un padre ni a mí una hermana, pero era una forma de querer al fin, y yo no sabía qué hacer con eso. «El doctor Vargas va a pedir los registros de inmobiliaria a Tres Ríos mañana», dije. «Vinita va a quedar todo al descubierto de todas formas». «Lo sé», dijo Marcos. «¿Y aún así viniste esta noche con un sobre?». «Vine porque pensé que tal vez preferiría resolver esto en privado». Miró la mesa. «Me parece que me equivoqué». «Sí», dije. «Te equivocaste». Se quedó sentado todavía un momento. Luego se levantó. Recogió el sobre de la mesa. «Lo que está en ese sobre es real», dijo. «Una devolución de los fondos que correspondían al alquiler, menos los honorarios documentados. No es una oferta para que calles. Es lo que te debo legalmente de todas formas». Lo puso de nuevo sobre la mesa.
Puedes dárselo a tu abogado si prefieres». Se fue. Cerré la puerta. Me quedé apoyada contra ella durante un momento largo. Luego tomé el teléfono y llamé a Elena. Contestó al primer tono. Le conté todo. Cada palabra, cada pausa, cada cosa que Marcos había dicho y lo que significaba. Cuando terminé hubo un silencio largo del otro lado. Sabía que había una cuenta, dijo Elena al fin. Su voz era extraña, como la de alguien que habla mientras ordena piezas en tiempo real. Recibí cartas durante años, anónimas. Nunca supe de dónde venía ese dinero. Lo usé para criar a mi hijo. Pensé que era algún programa de ayuda, algún error bancario que nadie había reclamado. Otra pausa. Era mi padre. Sí, dije. Nos quería, dijo. A su manera horrible e insuficiente nos quería. Sí. Eso no lo disculpa. No. Silencio. Y si estás escuchando esta historia y llegas a este punto preguntándote cómo termina todo esto, quiero pedirte algo. Dale like a este video. Porque estas historias, las reales, las que duelen, las que no tienen final perfecto, merecen ser escuchadas. Los meses que siguieron fueron lentos y difíciles de una forma que no tiene que ver con los dramas visibles, sino con ese trabajo silencioso de reorganizar lo que uno creía saber sobre su propia vida. El doctor Vargas presentó la documentación correspondiente. Inmobiliaria Tres Ríos fue disuelta. Los fondos que correspondían al alquiler del 3B durante los 17 años posteriores a la muerte de mi padre fueron calculados, descontados los honorarios documentados de Marcos y depositados en mi cuenta. No era una fortuna, pero era suficiente para que importara. Marcos Solano no enfrentó cargos penales. El doctor Vargas lo explicó con la paciencia de quien sabe que la justicia legal y la justicia real rara vez son la misma cosa. Había actuado bajo instrucciones documentadas, había cobrado un porcentaje acordado. Los fondos restantes habían ido efectivamente a Elena. No había apropiación en el sentido estricto. Era injusto. Pero era lo que había. Lo que sí pasó fue que Germán Solano, el padre, presentó su renuncia ante el Colegio de Notarios 3 semanas después, sin explicaciones públicas, con la discreción característica de los hombres que han pasado toda la vida manejando los secretos de otros y saben exactamente cómo retirarse sin hacer ruido. El departamento 3B quedó oficialmente a mi nombre. Pasé varias semanas sin saber qué hacer con él, y era un departamento con 49 años de vida de otra persona, impregnados en cada pared. Las plantas en la ventana, ya secas. El sillón junto a la ventana donde Adela había elegido morir. La caja de madera vacía sobre el escritorio. Un día fui sola y me quedé parada en el centro de la sala durante mucho tiempo. Pensé en ella, en todos esos años viéndome desde arriba, en ese movimiento de cabeza en el pasillo que ahora ya no podía leer de la misma manera, en la decisión de quedarse cerca sin tocar nada, que era al mismo tiempo un acto de amor y una forma de egoísmo, porque quedarse cerca sin decir nada también era quedarse con algo que no te pertenece del todo. La extrañé. Descubrí, con esa extrañeza rara de echar de menos a alguien que nunca realmente conociste. A Adela la enterramos en una ceremonia pequeña, organizada por Elena y por mí. Sin flores excesivas, sin discursos largos. Solo algunas palabras de Elena que habló con esa calma suya que yo ya había reaprendido a reconocer como una característica de familia y no de carácter individual. El nieto de Adela, el hijo de Elena, un joven de 26 años con los ojos claros de su madre y algo en el gesto de las manos que me resultó dolorosamente familiar, colocó el primer ramo sobre la tierra. Me quedé parada frente a la lápida después de que los demás se alejaron. Adela Fuentes, 1938 a 2025. No había más texto.
Elena había querido agregar algo y luego había decidido que no, que el nombre solo era suficiente, que Adela había pasado suficiente tiempo siendo definida por su relación con otras personas. Tenía razón. En los meses siguientes, Elena y yo nos vimos con la regularidad imperfecta de dos personas que están aprendiendo a conocerse de adultas, sin la infancia compartida que da el contexto natural, sin la memoria común que hace más fácil entender por qué el otro reacciona como reacciona. Tomamos café, caminamos a veces, hablamos de nuestros padres, del que compartíamos y del que no, de lo que cada una ya había tenido y de lo que cada una ya había perdido. Algunas tardes la conversación fluía con una facilidad que me sorprendía. Otras había silencios largos que ninguna de las dos sabía cómo llenar todavía. Era suficiente. Era más de lo que había tenido antes. El departamento 3B lo dejé quieto durante 6 meses. Luego lo pinté. Blanco, que era el color que menos evocaba. Cambié algunas cosas. Dejé otras. El escritorio lo dejé porque era bueno y sólido. El sillón junto a la ventana lo dejé también, aunque tardé en entender por qué. Creo que fue porque desde ese sillón se veía la calle. Y entendí, demasiado tarde para decírselo a ella, que Adela no se había sentado ahí a vigilarme a mí. Se había sentado ahí a ver el mundo pasar, a ver la vida que no había podido vivir de otra manera, desplegarse afuera, en la calle, entre personas que no sabían que existía. Era una forma de soledad que yo reconocí, porque a veces yo también bajaba a buscar el correo y me quedaba un momento mirando la calle antes de volver a subir, no buscando nada en particular, solo mirando, solo queriendo saber que el mundo seguía ahí. Ahora, cuando paso por el pasillo del 3er piso, me detengo un momento frente a la puerta del 3B. No sé exactamente por qué. O tal vez porque 41 años de costumbre no desaparecen de golpe. Tal vez porque todavía espero, por un segundo, ese olor a lavanda saliendo por debajo de la puerta. Pero también, y esto es lo que más me costó admitir, porque ese departamento fue durante décadas el lugar donde alguien me quiso en silencio, sin pedirme nada, sin esperar nada, solo queriéndome desde la distancia que había podido. Eso no lo borra nada. Aunque duela, aunque sea insuficiente, aunque nadie que nos quiere de esa manera nos haya preguntado si era la forma en que necesitábamos ser queridas. Subí a mi departamento. Preparé café. Me senté en la mesa donde había leído la carta de Adela por primera vez. Y pensé que la vida, cuando ya tienes más años vividos que por vivir, a veces te devuelve cosas que no sabías que habías perdido. No de la manera que habrías elegido, no a tiempo, no sin costo, pero te las devuelve. Y eso, a esta edad, también es una forma de gracia. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que estas historias las cuento para nosotras, para las que hemos aprendido que la verdad llega tarde, pero llega. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te movió de esta historia. Necesito leerlos. De verdad.